Buenas, buenas. Estamos, como confrontamos cierto problema para poder grabar el audio de este ejercicio que hicimos con muchachos de Fundamentos Estadísticos y Epidemiológicos de Salud uno en este día 14 de julio, pues tenemos este ejercicio y vamos a explicarlo de esta forma. Tenemos los datos de edad de pacientes atendidos en la unidad de fisioterapia de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Ya estamos contando que son 40 datos y por lo tanto es mayor a 30 unidades en la muestra. Eso es uno de los criterios que siempre consideramos cuando no tenemos el criterio de los datos con decimales. Vemos también que debemos establecer cuál es el límite mayor y el límite inferior de los datos. Entonces, como recalco allí, ya tenemos uno de los criterios. Al no tener el criterio de los decimales, pues, apelamos a la combinación de los dos criterios, del límite inferior y límite superior. Tomamos nota de quiénes son el límite superior y el límite inferior. Y por ahí me estaban diciendo que termina siendo 24. Exactamente. Termina siendo 24 años. Importante el detalle de las unidades en años. Porque muchas veces se comete un error. Yo se los comentaba en el momento que a veces el error grave lo cometen la gente de administración porque se olvidan de las unidades y ellos tienen ciertas complicaciones en ese sentido. El límite superior terminó siendo 63 años y a partir de ahí entonces vamos a calcular el rango de los datos. Ahí le estaba indicando que íbamos a calcular el rango de los datos y venía la pregunta clave, que normalmente yo trabajo el rango de datos con I mayúsculo, pero en este momento o con este grupo de epidemiología yo trabajé con la letra R. Y por eso le llamaba la atención en el sentido de que tuvieran cuidado con la nomenclatura. Lo importante no es tanto qué letra simboliza, sino el concepto que lo asocia. El cálculo del límite superior menos el límite inferior total o general de los datos, en este caso 63 menos 24. Y como mi clase es participativa, les pedía que lo calcularan y eso les va a dar el rango de datos, la distancia entre el mayor y el menor de los datos, que son 39 años y que lógicamente es mayor a 10 unidades de medida. Al tener esa condición, se les dice unidad de medida porque debemos tomar en cuenta la unidad de la variable y al tener en cuenta que n es 40, es mayor a 30 elementos, tenemos la posibilidad de organizar los datos por intervalo de clases. Cometer el error de escribir valor, enseguida lo corregí. Intervalo de clases o intervalo de valor. Eso, como siempre digo, la nomenclatura es muy particular en ese sentido, podemos usar una u otra. Ahora vamos a calcular el número de intervalos, el número de filas que debe tener nuestra tabla de distribución de frecuencia usando la regla de Sturgis, la que dice 1 más 3,322 logaritmo del número de datos o del tamaño de la muestra. En este caso, n vale 40, es lo que colocamos en la fórmula y vamos a calcular. Por supuesto, él nos va a dar un valor con decimales, ahí vamos a hacer el ajuste correspondiente de manera de tener el cálculo. Siempre les digo, tiene que ser participativo, la idea es que suelten un poco la mano, 6,32. Y como sabemos, las filas son enteras, no puede tener una fracción de fila, por lo tanto, tomamos el criterio de tomar 6 filas, 6 intervalos. Por eso K vale 6. Y ahora vamos a calcular el tamaño del intervalo, que es simplemente la división del rango de datos entre el tamaño, la cantidad de intervalos. Sustituimos por allá 39 años entre 6 intervalos y ahí obtenemos el resultado. Siempre digo que es participativo. Eso nos da
6,5 años que redondeamos por exceso a 7 años. Y siempre se los digo, ¿por qué redondeamos por exceso? Porque debemos garantizar que el mayor valor de todos esté en el último intervalo. Entonces, como saben, eh, siempre aplicamos el criterio por exceso, así el decimal nos dé muy bajo, pero siempre vamos por exceso. Y vamos entonces a desarrollar la tabla. Así, y creo que le estaba haciendo un comentario sobre las calificaciones en la universidad, que en el caso de fisioterapia el mínimo aprobatorio son 12, entonces 11,5 no es 12 porque la universidad no redondea puntajes. Y vamos a estructurar nuestra tabla de dispersión de frecuencia eh, como sabemos hacer. El valor de J, la variable, en este caso la edad en años y su estructura en intervalos, la marca de clase, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Y ahí lo íbamos a dejar porque no, como vamos a calcular las medidas estadísticas, no necesitamos las frecuencias relativas. Y es lo que estamos observando ahí, lo que estamos indicando. Contamos las filas que vamos a necesitar, en este caso hasta 6, porque K vale 6. Y como siempre digo, en ese punto nuestra tabla se debe cerrar, de manera de que no puedo transcribir o no puedo generar resultados por encima o una fila nueva en este caso. Vamos de construir la tabla de forma gráfica, de manera de comenzar a incluir la información que vamos a colocar. Como siempre, el límite inferior total de los datos es el límite inferior de la primera clase, y para obtener el límite superior lo que hacemos es sumar el tamaño del intervalo, es decir, 7. Y ahí vamos estructurando. Recordemos que el criterio que usamos es que el límite inferior de cada clase se toma y el límite superior no, porque pasa a ser el límite inferior de la siguiente clase. Por eso uno lo relacionamos con esos intervalos que dicen en este caso, por ejemplo, de 24 a menos de 31, de 31 a menos de 38. Y la otra observación que les estoy haciendo, que era lo que les garantizaba, que el mayor valor de todos, eso lo trae Moisés en las tablas de la alianza, el mayor valor de todos debe quedar dentro de la última clase. No es necesario, no se aplica, no es ley que sea ni el límite superior ni el límite superior del intervalo, o que sea exactamente la marca de clase. Lo que me interesa es que quede dentro del último intervalo, del intervalo K. Y para calcular la marca de clase, entonces vamos a sumar y dividir entre 2 los límites del intervalo. Es decir, por ejemplo, en el primero, 24 y 31. Eso lo sumamos, dividimos entre 2 y recordamos que no lo podemos redondear porque nos estaríamos moviendo del punto correspondiente y eso nos causa problemas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Nos debemos que quedar en el valor incluyendo decimal si aparece ese decimal, que es lo que está ocurriendo acá con ese 27,5. Y ya teniendo el primero, ¿cuál es lo más fácil? Sumarle el tamaño del intervalo. A ese 27,5 le sumamos 7 años que corresponde al tamaño del intervalo y vamos generando las siguientes marcas de clase. Disculpe, que podemos corroborar aplicando la fórmula de la semisuma, la suma y después dividir entre 2, pero consideramos que, o teniendo en cuenta el criterio de que los intervalos tienen el mismo tamaño, las marcas de clase van a estar a la misma distancia, que es la que corresponde al tamaño del intervalo. Eso es importante recordarlo porque es el criterio en el que nos basamos. Hay otros criterios, yo les comentaba, que daba límites reales y límites estadísticos, entonces se sale ahí. Y vamos a comenzar a tomar los datos tomando en cuenta cierta simbología que yo uso o que se usa para contar. Esas
simbología que estoy usando allí de marcar los valores que están dentro del intervalo es lo que se adapta se equivale al uso de la columna contador cuando nosotros hacemos nuestra tabla de distribución de frecuencia en vivo, que estamos tomando los datos directamente de las personas, de las muestras, y no lo estamos haciendo con datos ya preestablecidos, ya calculados o ya recopilados. Y vamos marcando, yo uso simbologías distintas, con el 2 lo que hice fue tachar, entonces voy tachando en ángulo, en diagonal, los valores que están dentro de ese intervalo, es decir, los que van de 31 a menos de 38, por eso digo que ese no va, pero el de abajo sí que es 35. Igual por allí voy marcando otros y así los voy contando, los marco y después los cuento. Es lo que normalmente yo les ilustro a ustedes que hagan. Vean que en este caso, en el enunciado, en los datos, no tengo el límite inferior, es decir, no hay personas con 31 años de edad. No necesariamente es algo negativo, simplemente es la condición estadística que me da la estructura del intervalo, pero si no hay elementos con ese valor, pues no se incluyen dentro del grupo. Otra marca distinta para el tercer intervalo, en este caso el asterisco a la derecha del número, desde el punto de vista del observador, y vamos marcando nuevamente los datos que corresponden. Los vamos tomando en cuenta, por supuesto, cumpliendo el criterio de que no debería estar por encima de 45 o no debería ser el 45, dado que él ya es límite del siguiente intervalo. Y ahí está el 40. Nuevamente contamos entonces los que hemos marcado de esa forma y también eso nos permite verificar si en algún caso se nos ha escapado alguno de los intervalos anteriores. Puede pasar y es importante hacer esa revisión, ese chequeo. Cuarto grupo, cuarto intervalo, yo generalmente los encierro en un círculo porque son los cuatro fantásticos y así vamos marcando los correspondientes a ese intervalo, esa clase, ¿no? El 53 no entra, lógicamente es mayor a 52, pero los otros siguen entrando. Perfecto, ya lo tenemos anotados y vamos a contarlos como normalmente hacemos. Ya me indican que son 6 y nos están quedando dos intervalos. El del intervalo 5, que lo marcamos con una crucecita al lado izquierdo del número, y parece ser que nos estaban dando solamente dos, un 58 y el 53, que habíamos dicho que no se puede incluir. Son esos dos nada más para que quede ellos dos y queda solamente el último de los elementos, el mayor valor de todos, que es el 63, límite superior de los datos. Verificamos la cuenta para calcular el total de datos. Me estaba generando cierta duda, pero al final sí, son los 40 como corresponde. Vamos y verificamos. Sí, son 40. Lógicamente lo vamos a anotar como base de la columna. Y les hacía la observación de que es importante verificar porque muchas veces damos por descontado que estamos anotando los 40 datos y resulta que no es así. Debemos hacer la suma de la columna y comprobar. Si la suma no nos da, pues bueno, hay que revisar nuevamente la serie de datos a ver si hay algún error y vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como sabemos, vamos sumando sucesivamente al resultado anterior la frecuencia de la clase, partiendo de la primera que corresponde a la primera
primer intervalo, que antes de él no había nada. Entonces, de esa forma tenemos listo ya la tabla en cuanto a la organización de datos. No incluimos las frecuencias relativas porque vamos a calcular las medidas eh, estadísticas. Ahí les comentaba que la clase modal, donde puede estar incluida la moda, es la frecuencia que tiene la mayor, el intervalo que tiene la mayor frecuencia de datos, la mayor cantidad de datos. Pero eso lo pueden consultar en los videos que del canal. Yo les voy a dejar por allí en la pestaña un enlace a alguno de los videos de todas las medidas de tendencia central que tengo con los muchachos de administración o con la gente de la Universidad Arturo Michelena. Le voy a ir dejando por aquí eh, en la pestaña o en la descripción los datos. Y vamos a calcular entonces la media. La media tiene una fórmula muy particular que nos dice que debemos calcular el producto de la marca de clase por la frecuencia para cada intervalo, sumarlos y después dividir entre el total de datos. Eso es lo que estamos explicando por allá. ¿De dónde va a salir esa marca de clase por frecuencia? Del producto en cada fila para obtener la suma. Eso quiere decir que vamos a necesitar incluir una nueva columna dentro de nuestra tabla. Esa columna de marca de clase por frecuencia. Yo, como soy un poco exagerado, completo la tabla, la estiro, porque adicional a eso necesitamos otro cálculo que vamos a hacer más adelante. Entonces ya tenemos la columna, vamos a prepararla y vamos a comenzar a calcular la marca de clase por la frecuencia, que es lo que estoy señalando allí, el 27,5 por 9. Ese resultado lo vamos incluyendo ahí y así sucesivamente para cada fila y para hasta completar la tabla. Entonces comenzamos a calcular. Como siempre le digo a mis muchachos, vayan sacando la cuenta, a ver cuánto les da y ahí me van dando los resultados. El primero, 247,5. Y así vamos calculando. Por supuesto, siempre se ralentiza un poco el desarrollo de la tabla porque quienes están haciendo los cálculos son los estudiantes y muchas veces algunos están pendientes de otra cosa, de otra situación, y no de lo que es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces siempre les hago esa observación, siempre estoy llamando la atención en ese sentido. Y ya tenemos entonces completa nuestra tabla y vamos a marcar lo que es la suma. La sumatoria siempre me va a dar la sumar los elementos en la columna y esa suma la vamos a dividir entre el total de datos, en este caso 40. Ya teniendo todo organizado, podemos calcular y eso es importante tenerlo en cuenta al hacer el procedimiento del ejercicio. Estamos esperando entonces que alguno de los muchachos haga la suma. Siempre es importante verificar, por eso que muchas veces dejo que entre dos o tres lo vayan haciendo simultáneamente, que cualquier cosa, si hay algún error, salta a la vista. No, como dice el dicho, un reloj siempre va a dar la hora, con dos no puedo estar seguro. Entonces, tenemos ya el resultado del cálculo, que está por allí 1534, y eso lo dividimos entre los 40 datos. Y el resultado nos va a dar la media aritmética de esta serie de 40 datos, 38,35 años. Desde el punto de vista teórico, hablar de una media aritmética es hablar de que en un sorteo aleatorio de los integrantes de la muestra, voy a obtener un valor, una persona con aproximadamente esa edad, 38,35 años. Disculpe. Entonces ahora viene el cálculo de la medida de dispersión.
Como les dije, existen muchas medidas estadísticas, pero para la fisioterapia nos vamos a tener más en cuenta la media aritmética y la desviación estándar. Entonces, ahí les estoy haciendo algún comentario y vamos a anotar entonces el concepto y la fórmula de la desviación estándar. Y lo anotamos por acá. Estamos anotando. Nosotros lo llamamos desviación estándar, pero en mucho material lo podemos encontrar como desviación típica por la particularidad de dónde fue generado ese concepto o dónde fue generado el contenido. Si es latinoamericano, generalmente nos vamos por estándar. Si es español, generalmente será por desviación típica. Y estamos escribiendo la fórmula, una fórmula bastante elaborada, pero que no responde o no genera mayor misterio, porque nosotros podemos extraer, y es lo que estoy explicando allí, nosotros podemos extraer lo que está dentro de la raíz, calcularlo por separado, ahí lo estamos marcando, eso lo podemos calcular por separado y eso nos va a dar un concepto que se llama varianza. La varianza, lo, creo, se los comenté en vivo más adelante, pero podemos definir la varianza como un área media de dispersión de los datos respecto a la media. Por eso, nosotros podemos calcular primero la varianza y luego sacarle la raíz para obtener la desviación estándar. De allí, lo que escribo ahí al final, la desviación estándar como la raíz de la varianza. Entonces, ¿qué vamos a necesitar en la tabla? Yo les digo que necesitamos dos columnas nada más, dos columnas adicionales, una donde se refleje la diferencia marca de clase menos media y la otra, es decir, todos los valores de la marca de clase menos ese 38,35 que calculamos allí, o el que corresponda a la media según el ejercicio que usted está haciendo, necesitamos solamente esa diferencia. Después, ¿qué vamos a hacer? El desarrollo completo de la fórmula de esa diferencia elevada al cuadrado por la respectiva frecuencia. Entonces, el desarrollo, vamos por parte, como dice la canción, pasito a pasito, suave, suavecito. Lo primero vamos a hacer las diferencias. Vamos a calcular la diferencia de cada una de las marcas de clase respecto al valor de la media. Entonces, debemos tomar en cuenta que en algún caso vamos a obtener diferencias negativas porque el primer valor es menor a la media. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Y es lo que siempre hago la observación. Ahí nos daba 10,85 negativo y por supuesto hago la observación. Tenemos que tener cuidado cuando tengamos valores negativos positivos y que esas diferencias también tienen una distancia de el tamaño del intervalo entre sí por el mismo criterio que estamos aplicando de los intervalos del mismo tamaño. Y así le vamos sumando sucesivamente el tamaño del intervalo y les decía, pueden comprobarlo, pueden verificarlo. Entonces, calculamos la media, la marca de clase menos la media y verificamos si esas distancias se cumplen, pues bueno, podemos aplicar ese truco, ese, ese elemento, ese truco del cálculo. Lo estamos generando y lo estamos explicando sucesivamente. Eso ya lo comprobó, restó por allá la marca de clase de la segunda intervalo menos la media y le da menos 3,85. La diferencia entre menos 10,85 y menos 3,85 es 7, el tamaño del intervalo. En ambos casos son negativos, después cambia a valores positivos, queda 3,15 y así sucesivamente
me iba adelantando el cálculo y, por supuesto, inmediatamente tenemos la tabla, la columna completa. Debemos recordar que al tener intervalos del mismo tamaño y las marcas de clase a la misma distancia, la diferencia entre la marca de clase y la media para cada intervalo va a estar a la misma distancia. Entonces eso es lo que estamos refrescando por ahí. Ahora viene lo interesante. Por eso es que los intervalos son, ahí le estaba explicando con respecto a la teoría que ya los había comentado previamente. Se los había hecho en una explicación previa del pizarrón antes de borrarlo. Entonces ahora, ese valor que acabamos de encontrar lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia. Lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por la frecuencia. Al recordar que estamos multiplicando al cuadrado, los signos negativos deben desaparecer. ¿Por qué? Menos por menos más. Exactamente. Era lo que yo les decía a ellos. Menos por menos más. Y ahí está. Por eso no deben aparecer signos en la columna del producto. Porque al elevar al cuadrado, el signo se cancela. Entonces es importante ese detalle. Muchas veces se comete ese error y es un error garrafal, es un error que es inadmisible porque estamos hablando de matemática básica, menos por menos, más. Y comenzamos a hacer el cálculo. Siempre les hacía la observación de que podíamos tomar hasta 4 decimales para en este caso porque tengo 2 decimales en la diferencia de marca de clase menos media. Entonces lo escribimos completo con 4 decimales. Y así vamos a hacer con todos los demás. Así les decía yo. Tienen que tener cuidado con... tomamos los 4 decimales para evitarnos redondeos que pueden generar algún error adicional. Y por eso tenías que tener cuidado. Tienes que tener cuidado también con el tema de los signos positivos. El signo negativo se va al elevar la diferencia al cuadrado. No debería aparecer. Ahí corregíamos un número que estaba mal, no estaba correctamente visible. Y lógicamente la espera que siempre desespera respecto al cálculo de los valores. Entonces ya les preguntaba por ahí que se podía borrar mientras estaban haciendo los cálculos de manera de tener facilidad. Alguien dijo que no, profesor, ya va, que no he copiado. Ah, bueno, pues. Y seguimos con los cálculos. Por allá, a ver qué me da el resultado y por supuesto el tema de conversación de siempre. ¿Por qué les digo que participen, que hagan los cálculos precisamente para que suelten la mano, adquieran agilidad numérica y facilidad en el desarrollo del cálculo? Por supuesto, en el futuro profesional ustedes no van a hacer los cálculos manuales, ustedes los van a hacer en paquetes informáticos, pero siempre es importante recordar de dónde salieron esos cálculos, por qué la varianza de ese valor o por qué la media de ese valor. Vamos anotando, verifico un cálculo que tiene por allá, hay que verificar el cálculo, anotamos la siguiente, no, estamos corrigiendo y siempre, bueno, estamos tomando en cuenta que por ahí hay un valor que puede ser representativo como los decimales del 25 al final, cuando multiplicamos lo que estamos calculando. Entonces por ahí me están dando el siguiente valor y poco a poco vamos llenando la tabla para completar. Decía que le iba a dar ese valor, pero al elevar al cuadrado 24,15, hacerlo mentalmente no es práctico. Entonces, por lo menos no es práctico para mí como ingeniero y para ustedes como fisioterapeuta. Vamos a hacerlo poco a poco y vamos anotando los resultados que necesitamos obtener. Entonces, vamos generando la información.
de las siguientes clases para después obtener la suma. Ahora sí puedo borramos los datos que ya están procesados y que por supuesto los tenemos resumidos en la tabla de distribución de frecuencia para obtener el último valor y poder calcular la varianza en este caso. Entonces vamos a hacer el recordatorio de qué es la varianza. La fórmula de la varianza S cuadrado, que es la suma de las diferencias al cuadrado de marca de clase menos media por frecuencia, todo eso entre el total de datos. Es decir, la parte superior de la expresión, y ven que nosotros lo estábamos extrayendo de la raíz. Al calcular ese cuadrado, que es el resultado de esa suma entre 40, vamos a obtener un valor que va a estar por definición elevado al cuadrado. No, estoy recordando que deben sumar esa columna, que es la suma de marca de clase menos media al cuadrado por la frecuencia. Y eso es lo que estamos, en ese momento estábamos esperando que generaran ese resultado. Siempre ese tiempo de espera, que como dice el dicho, de la que espera desespera, pero que de alguna manera lo estaban desarrollando, ya lo calcularon. Y ahí tenemos el valor. Y de repente comenzó una situación de que si era, que no era, que corrige, que para ver. Comenzó esa diatriba en cuanto al cálculo de esa sumatoria. Entonces, de dónde salía el resultado, que posiblemente había un error, que había que calcular, que había que recalcular, y estábamos verificando. Y ahí creo que le estaba haciendo el comentario de lo que es la marca de clase y por qué yo les pedía que hicieran esos cálculos, para que agilizaran eh, para que ustedes tuvieran esa agilidad matemática al calcular, soltaran la mano en ese sentido de tener agilidad en el cálculo. Entonces verificaron, estaban verificando y les recuerdo, creo que les había comentado que verificaran las sumas, que verificaran los productos individualmente para ver si les daba el valor correspondiente. Entonces por ahí me estaban diciendo que no, que ahora es 5101, 3101. Ajá. Pero entonces alguien está haciendo la observación de que no, que hay un error. ¿Dónde? Y paren las presas. Vamos a ver. Vamos a verificar. Porque tienen que verificar que el cálculo sea preciso para que no tengan errores de cálculo y esos errores pueden generar errores de interpretación, errores de ejecución. Y en el caso de la salud, cometer algún error eh, puede llegar a ser fatal. Entonces, el punto donde estábamos cometiendo el error era en ese cálculo de el quinto intervalo. Entonces, les decía que tenía que multiplicar 17.15 al cuadrado por 2 y verificar entonces el resultado. Entonces estaban en ese momento y ahí está. Ese era el error. Al tener el error allí, era el error que le aparecía a la compañera, que era 31.10. Y vamos entonces a anotarlo en nuestra fracción de la varianza. Y por eso les decía que tenían que tener mucho cuidado en ese cálculo. Es importante hacer los cálculos con precisión, pero sin pausa, de manera de generar el resultado. Entonces la varianza, esos 3131,10 van divididos entre 40. Ese resultado es lo que me va a dar esa área media de dispersión de los datos respecto a la media aritmética.
y ese resultado lo vamos a generar, lo que estábamos hablando ahí de los datos respecto a la media. ¿Okay? Entonces, todo listo y vuelve la perra trigo cometiendo el error y vamos a calcular entonces. Ahí nos daban el resultado, que es lo que estamos esperando que nos dieran, mientras hacíamos otro tipo de observaciones respecto al proceso de análisis que estamos haciendo, esperando el resultado, y ahí lo tenemos. Verificamos la información para transcribirla en la pizarra. Entonces, le pedí que me lo diera con 4 decimales, y en este caso les hacía la observación de que la varianza asume la unidad al cuadrado, la unidad de la variable al cuadrado. Y ahora vamos a expresar entonces cómo vamos a calcular la desviación estándar directamente como la raíz de la varianza. Es decir, la raíz de ese 71,20 y tanto que habíamos tenido por ahí, 76,2775. Ese valor, al calcularle la raíz, es el que nos va a dar la desviación estándar. Vean que no necesitamos hacer todo el cálculo dentro de la raíz, sino directamente sacar la raíz. Y les recordaba que al sustituir no tienen que elevar al cuadrado porque ya la varianza es por definición es un número elevado al cuadrado. Lo que necesitamos simplemente sustituir o sacarle la raíz a ese valor directamente. Y por ahí me estaban diciendo que el valor era 8,84 años. Y con eso terminamos nuestro ejercicio. Entonces ahí tenemos toda la información. Verificamos en ese momento que algunos de los muchachos estaban haciendo el cálculo y les recuerdo, es lo que hay que hacer, sacarle la raíz a el resultado que obtuvimos de la varianza para generar el resultado de la desviación estándar. Entonces ya podemos definir formalmente a nuestra serie de datos como una serie de datos, disculpen, como una serie de datos que presenta una media de 38,35 años y una desviación estándar de 8,84 años. Era más o menos lo que estaba comentándoles por allá. La media de tanto y la desviación estándar de tanto. Y eso es lo que normalmente nosotros terminamos usando más adelante, si ustedes llegan hasta allá, en la de estadística inferencial, precisamente, que es lo que en este momento en paralelo estoy trabajando con los muchachos de epidemiología 2, que ellos ya trabajaron lo que es la estadística descriptiva y ahora están en el proceso de la estadística inferencial. Pues tiene una media de tanto y una desviación estándar de tanto. Eso es lo que les estaba haciendo la observación allí al final de nuestro ejercicio y cómo va quedando el resultado. Por supuesto, estas observaciones finales que siempre son importantes desarrollar para el cierre del ejercicio.